atención de los compañeros y tener el privilegio de contar con usted, señora directora. Y nos tocó la oportunidad de hablar ya caminando, y evidentemente los tiempos cambiaron, ¿verdad? En nuestra época era una época diferente. Hoy le toca a la directora manejar a un grupo de estudiantes con características muy diferentes. Pero digo una palabra clave: hay estudiantes brillantes dentro del grupo y son pocos los que crean problemas. Eso es una motivación y es alegría escuchar al director, ¿verdad? No obstante, sabemos que no es fácil, ¿verdad?, por aquellos chicos rebeldes. Pero acá estamos nosotros. 40 años atrás éramos los jóvenes, los que estábamos acá corriendo con ansias de ser alguien, y sin embargo hoy, mirando para atrás y mirándonos hoy, se puede decir misión cumplida. Muchos de los que estamos acá hemos aprendido en estas aulas lo que es el patriotismo, el amor al país, el amor a esta insignia. Por eso cuando los compañeros dijeron hagamos una remera linda que nos vuelva a regalar, tener esto en el corazón simboliza muchísimo para nosotros. Gracias a ustedes que siguen llevando el nombre de nuestro colegio muy en alto. Y gracias a los compañeros que hoy están con su presencia, y aquellos que no están, estoy seguro que están compartiendo con nosotros lo mismo, la misma alegría de festejar 40 años. Profesionales, abogados, ingenieros, arquitectos, economistas, empresarios, independientes, emprendedores, estamos aquí. Quiere decir que la cuna que nos vio nacer a nivel educativo genera hombres útiles para la patria. Espero que también es sensibilizar a los jóvenes, infúlquenle que aún ante las dificultades, aún ante los tropiezos, aún ante los remolones que puedan ser, que mantengan el norte. Y a los papás, que seguramente les presiona a usted, ¿verdad?, mantener la exigencia en el más alto nivel. Yo nunca me olvido de los profesores más exigentes, tanto en el colegio como en la facultad. Uno se olvida de los profesores que son flojones, aquellos que marcan autoridad sobre uno, se les quiere y se les respeta. Si hoy muchos jóvenes, a usted le puede tener cierta rabia, sin embargo con su experiencia, con su autoridad, manéjenlo a cada uno de ellos hacia el éxito. Gracias por recibirnos, en homenaje a todos los que hoy no están, a nosotros que estamos aquí y que más tarde vamos a compartir también. Le queremos agradecer enormemente que el Colegio Nacional, a través de su bandera, siga brillando como el sol más brillante. Muchísimas gracias. Me hago eco, agradecida a ustedes por la presencia. Esta es la casa de ustedes. Esperamos que esos valores que ustedes cultivaron vengan acá y demuestren, hablen con los chicos, charlen con ellos, hagan un diálogo común para que les conozcan, para que se den cuenta que ustedes son hombres que pasaron por acá y son hombres que tienen respeto y valores. Lo que nos falta acá son valores. Hay que sembrar valores en los corazones de los jóvenes. Son, como yo le dije al profesor, al señor presente, ¿verdad? Hay niños brillantes. Tuvimos ferias, a mí me tocó en 2 meses hacer feria y hacer de tripas corazones y llevarles en diferentes partes. Fuimos a ferias de ciencia que ganamos de una, ¿verdad? Y ahí uno se da cuenta que valió la pena estar aquí. Yo no soy exa, tengo 3 hijos exa, una niña que es mejor egresada, va a recibir de su mamá este año, ¿verdad? Bueno, y yo me siento una más, y para mí fue un desafío. Somos un grupo de 4, tengo un compañero que es abogado, somos 3 docentes que vinimos a tomar esta posta, a salvar un barco que necesita ser mejorado. Tenemos muchos alumnos, hoy tuvimos la satisfacción de llenar otra vez las aulas con las inscripciones que hicimos. Eso es para nosotros algo grandioso. Y verles a ustedes así acá, que vienen y hablan de historia, hablan de su colegio, y tienen esa pasión que falta conectar con los jóvenes. Falta conectar esa pasión que ustedes tienen. Yo veo en los jóvenes eso, pero no veo ese sentido de pertenencia, que hay que buscar un poquito en ellos. Eso es lo que hay que clavar dentro del corazón de ellos, ¿verdad? Y agradecida, y esta es la casa de ustedes. Vengan cuando quieran, están en su casa. Yo soy una extraña, pero que hoy vengo a estar acá y quiero también formar parte de esta gran familia que es el CNC. Y yo siempre pongo en mi posteo, pongo glorioso CNC. Esa es siempre mi versión. Y recuperar esto. Yo creo que con ustedes y con toda la comunidad vamos a recuperar esto. Dominando tinieblas marchemos hacia el logro de un mundo mejor.
y demos radiantes y ufanos nuestro himno de superación. El profesor Casal. Estudiantes, soldados, bisoños, nuestro pecho bendito cubrió y escribieron la historia admirable de una patria más bella y mejor. El recinto sagrado volvemos, que nos brinda calor maternal, y a su sombra excelsa cantemos al glorioso Colegio Nacional. Nacional, 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 al glorioso Colegio Nacional, al glorioso Colegio Nacional, 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 nacional. Nosotros mismos, trepar las escaleras, tirarnos ahí hacia la dirección, y más que uno, una travesía en el patio del colegio, o en el caso mío, que he sido acá, me quedé de parte del profesor de física, ¿verdad? Y cuántas otras anécdotas más. 40 años han transcurrido de cuando hemos finalizado la formación básica, pero hoy nos recibe aquí nada más y nada menos que este recinto sagrado que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, a quien homenajeo David, a don Galeano Olivera, nuestro gran compañero que ha marcado historia. Marcó nuestro idioma, a los construidos de la patria, junto con nuestro querido compañero Larrea, también para él, un gran aplauso. Solamente nos resta decir qué orgullo mirarles a cada uno de ustedes. Cuán lejos hemos llegado y cuánto más aún nos falta por recorrer. Seguro que más de uno, pero dado de muchos hijos, también nietos, que le mirarán hoy a cada papá, a cada mamá, y decir, hemos podido formar un hogar. La vida no es otra cosa que cimas y valles, caídas y levantadas. Muchos se casaron, otros se divorciaron, pero no importa, todos con la firme convicción de estar unidos siempre en la hermandad que nos caracteriza. Pasaron los años y sin embargo todos seguimos siendo hermanos, compañeros, como cuando estábamos en la sala de hogar. Así mismo, gracias por esta hermosa reunión. Yo le voy a dar la palabra a nuestro querido Lalo, que siempre también ejemplo de estudiante, nada más y nada menos que doctor en Derecho. Y es un orgullo para nosotros, porque él, futuro ministro, siempre le digo, futuro ministro. Muchas gracias. Realmente, profesor, muy honrado con tu presencia, con tu señora esposa. Realmente para nosotros lo que hace 40 años hemos recibido en el Colegio Nacional de la Capital, hoy es toda una proeza estar todos reunidos. Cada uno tiene sus ocupaciones, sus responsabilidades. Hay algunos que se comprometieron a estar hoy, pero lastimosamente les han surgido algunos inconvenientes, no pudieron estar. Yo, antes que nada, quiero agradecer a David por prestarnos este hermoso local del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, por la gran comprensión, por el gran apoyo de su señora esposa, que nos ha permitido disfrutar de este momento acá. Realmente agradezco a todos y cada uno de los compañeros y sus esposas que han venido hoy. Si algo realmente no salió como debía, les pido mil disculpas. Hemos improvisado en tan solo una semana esta reunión. Nos vimos con la pasión y con el deseo de llevar adelante esta proeza de juntarle a todos los compañeros. Realmente ya se nos iba el año y
y dijimos, bueno, vamos a hacer, vamos a intentar, y hoy estamos acá. Así que creo que Dios también nos permitió que nos podamos reunir los que hoy estamos acá, y vamos a hacer llegar solamente nuestros parabienes a todos los compañeros que no han podido asistir. Yo les agradezco nuevamente a todos y cada uno por compartir estos momentos y también lo que hemos pasado en el colegio hace unas horas atrás. Realmente hace a uno recordar momentos, vivencias, nos hace a uno volver otra vez cuando teníamos menos de 20 años. Bueno, cuando llorábamos, nos sacábamos 9 y no nos brindamos. bueno, muchísimas gracias. Quiero pasar la bota acá. Tenemos dos, una que llamamos Amigos Solidarios, de Guaraní y Quinú, de esa bojera. La peor llena de unidad de Salva, o Guaraní, Tandawe, muy pedí por ahora, tenemos una distinción muy, si quieren ustedes, para nosotros la más elevada. Se habrán dado cuenta, algunos que ya lo saben, yo creo que a lo mejor a la entrada pudieron ver la entrada del edificio. El edificio tiene el nombre de un queridísimo profesor nuestro, Pedro Moliniers. Bienvenido Carlos, un aplauso para Carlos. Bueno, y en consonancia con la denominación que tiene el edificio, nosotros también creamos esta distinción que yo creo que va a calar hondo cada uno de ustedes, porque representa a uno de esos puntales que tuvimos, así como hoy lo tenemos al querido profesor Ángel Sosa, en su momento Pedro Moliniers. Como esta es una institución dedicada a la lengua guaraní, nosotros en el Ateneo de la Cultura Guaraní le vamos a entregar esta alta distinción como una condecoración que lleva el nombre de Pedro Moliniers para todos los que en este caso están presentes esta noche. Y queremos recordar, como todavía no lo hicimos hasta ahora, entiendo que son dos, Elvio Luis y René Grisuk, que lastimosamente ya no comparte con nosotros físicamente, pero que nos acompañan. Pero le vamos a entender que el Espíritu Santo nos acompaña acá. Pero yo quiero pedirle, como Carlos Pereira, que también es director acá de la sede de la Ateneo de Fernando Lamora, y creo que tenemos una gran satisfacción entre los compañeros. Hoy el presidente de la Academia de Lengua en nuestro país, es un cargo relevante, y yo creo que es una gran colaboración que estamos acá. Y queremos entonces, así brevemente, empezar con algunos. Dice Instituto de Educación Superior de la Lengua y Cultura Guaraní, reconocido por ley 2574 con autonomía en lengua universitaria. Este primero otorgado, con la de un nombre, distinguido por cumplir sus 40 años de egreso del Colegio Nacional de la capital y el sexto curso segunda edición donde estudió y fortaleció la lengua guaraní. Design, Anatur, Aguapuete, Cocatur, Ateco, Cundere. 9 de diciembre de 2019. Diploma de honor Pedro Moliniers para Luis María Castellino Patiño. Quiero pedir a nuestro querido compañero de actividades que le hagan llegar al profesor Ángel Sosa para que le entregue, desde aquí donde está el Néstor Tirado y la Tirado, que le entregue al profesor Ángel Sosa.
¿Está, señor profesor? Un aplauso por ello. Esta siguiente le vamos a pedir acá a nuestro querido compañero Barro Roberto Fernández que le haga entrega a un compañero que se sumó a la legión de profesores de Guaraní. Viajó un tiempo, volvió otra vez y vino acá a demostrar su profundo amor a la lengua guaraní. Enrique Rodotero Bordón. Licenciado en lengua guaraní, profesor de lengua guaraní. Este otro siempre habla el nombre de Pedro Movilías y apela a cada psiquiatra de España que entregue a Francisco Javier Curador. Entonces, a Hugo Salvador Escobar Patrias. Luis Castellino. Vamos a pedir a Luis Castellino que le entregue esto de liberar. El liberar. Acá de nosotros ya se lleva más. Tiene un tipo de delgado, bonito, amplio, corazón. Enséñame ahí. Yo quiero que ustedes sepan con calor que el caso de Enrique Medina es mucho más que un colegio. Nosotros somos compañeros de la escuela, somos hermanos, somos padres, liberados, estamos en distintos clubes. Voy a entregar a otro cabo de nuestro grupo, así como todo, a Víctor Hugo Olmedo López, primo de el hermano, el general del grupo. Excelente, gracias. A Jorge Antonio Vicentí Centurión, otro campo de moneda. El hombre de un médico a otro. Gracias, Rita.
Señora, mira, no me hace la voz. Ale, vamos a pedirle ahora que. Ale, vení que se vea ahora. Vamos a pedirle que entre al otro organizador de todos los encuentros. Nos llevó a su casa, nos preparó el asado, hizo el pescado. Maravilla. Un tipo también delgado, de boca azul, gran olimpista. La gente que no miraba se me ha tenido pasado 40 años, yo la tengo conmigo. Y bueno, el doctor me hace una ¿cómo que dice? Los últimos serán los primeros con la corta primera. No los dos. No vamos a ver que sean los últimos, son los primeros. Carlos Alberto Aranda Martínez. Adelante, mi querido compañero. Y ahora el carrito de la que hago por acá no va a ser. Ya está, no, cuando se cierra, otra vez. No hay problema. Yo creo que estamos haciendo una lista. El carrito de vamos a ver que llega ahora otro Carlos. También un hombre de este caso Moreno, de bien pueblo también. Porchón, y es de la zona de 22 de septiembre. Populoso, bien canela. Carlos Benedito de Alcalá. Profesor de educación física. Esto voy a después de la sábado. Que vuelva el nieto. Vuelva el nieto. Mi gatito voy a crear otro cabo. Este está muy acá, este recuerdo el mundo. ¿Y cuál es? Sí, se va por todos lados. Se va a estar de mano 5 años. Esperamos que no venga hoy, cuando él pensó Felipe Rivero con un fuerte abrazo a la gente y esa campaña a adoptarle por más de 5 años, ¿verdad? Le deseamos todo lo mejor. Vamos a pegarle ahora a otro vecino acá de Carlito González. Ese primer grupo Carlos Daniel, allá está sentado bien. El que firma por la plata. Hay muchos amigos. De 43 años. Bueno, esta es la foto oficial de la foto que estamos hablando. Vamos a ver antes que para que le entregue a otro cabo, es más o menos el dueño de Fernando de la Mora, un hombre reconocidísimo. Fue el único que todavía no puede entender. Pero se portó la suerte de candidato, ya ancestista, que abandona el grupo por causa de su grupo. No cualquiera abandona el grupo por causa de su grupo. Querido Humberto Fernando Gómez, el tío todo tan importante de aquel momento tan especial cuando con la profesora de literatura, la última que entró, cuando en la boca tenía a un amigo Miguel Mazoca, en una de esas cuando todo la profesora, y Caliboña, no le quitaron la a más que le puedo.
¿Te acuerdas cuando le diste el examen de latín? Sí. De mira abajo, y dice, solamente ahora te va a creer el profesor Guillermo. Y él se fue y yo otro examen y sacaste 10 latín. Ese es auxiliar del Guillermo. Otra deuda era que teníamos monografía. En todas las monografías de 4, 5, 6, 4, 5, 6, y hay monografía de 10 de todo ya primero. Y me dijo que la puta se la lea chomo, que viene a meter en el cuarto. Lo único que viene. Ayurita. Es más, esa fue monografía, el texto de Perú, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y fila 1, fila 2, uno era el calendario gregoriano y el otro el calendario juliano. Después vimos ahí, dos páginas eran, dos grupos de IVA. Se levantó Chala con una navaja así ahí, haciendo la punta del labio. Con cambió de tema y lo puso de libro que es el Cenit y la ¿se acuerdan? Pero dijeron, no le cagó y tiene que ver con que viene a la paga. Ese era la vida. Bueno, ahora no me dice abajo, también más loco, serio, que ingeniero, de los duros, Roberto Ronaldo Samaria Gómez, adelante, gran futbolista de primera liga, goleador, campeón de oro. Todo tiene, ¿verdad? En nombre de todos los compañeros, vamos a entregarle esta recordación. No es tanto durante el libro, vale el libro, claro, pero el afecto, el cariño a este querido profesor Sosa. Firmamos todo lo que está marcado por nosotros. Queremos testimoniarte con un libro de historia, esta tu presencia y nuestra gratitud eterna, infinita, por siempre estar con nosotros. Así como en el 79 damos clase contigo, hoy esta noche tu presencia nos engalana, nos enorgullece, nos hincha el espíritu de una manera extraordinaria. Gracias, profesor, por ser un buen trabajo. Y bueno, en la cola está veneno en este caso, ¿verdad? Debería auxiliar. Bueno, por supuesto, y en este momento vamos a entregar a nuestro querido hermano, compañero, amigo, dueño de casa, David Antón Granado. Muy bien, por favor. Y con el permiso de todos ustedes, quisiera acercar el micrófono a nuestro querido profesor. Estoy seguro que él sabrá encontrar, como siempre, palabras sabias y oportunas para todos nosotros. Como se puede. Queridos exalumnos, no sé, no tengo palabras para agradecerles. Yo estoy muy ligado a esta promoción, porque mi primer hijo fue bachiller del Colegio Nacional. Mi papá fue exalumno del Colegio Nacional y todos mis hijos fueron exalumnos del Colegio Nacional. Y bueno, dicen que uno a veces no puede dominar sus emociones y no hay palabras para traducir el sentimiento de una persona.
Yo le hablo como el decano de exalumnos, porque yo soy exalumno del Colegio Nacional de la Capital. Y me siento privilegiado. Primero, por haber sido alumno del colegio. Después, profesor del Colegio Nacional. Después, secretario de los actos conmemorativos del centenario del Colegio Nacional. Y por fin, autor del libro de oro del Colegio Nacional. Pienso que mis méritos son muy modestos. No puedo vanagloriarme. Cuando me llamaron para otorgarme la medalla honor al mérito comuneros por la Cámara de Diputados, leyeron mi currículum. Y bueno, cuando tuve que agradecer, les dije que me parecía que era para otra persona, porque yo nunca me tomé el trabajo de hacer mi currículum. Y ahí decía que me parecía que yo no era, y que había hecho tantas cosas. Y me surgió la rabia de no poder haber hecho mucho más. Y bueno, cuando fui como profesor del Colegio Nacional fue la experiencia más grande de mi vida, que posiblemente no fue por vocación de maestro ni de nada, sino por la ocasión de poder cumplir a un hermano mío que iba becado al Brasil. Me hice cargo de la cátedra frente a profesores que eran monumentos de sabiduría. En esas manos y en esas nubes nosotros nos hemos formado. Y bueno, ¿quién diría que 40 años después tuviera que estar con ustedes gozando del mismo espíritu juvenil de aquel tiempo, que me hace volver también a pensar todos los tiempos y las travesuras que hemos pasado en el Colegio Nacional de la Capital? Sobre todo porque en la secundaria es el periodo de tantas travesuras, tantas informalidades, pero sin egoísmo, sin diferencias de clase, ni de credos, ni de nada, solamente la unión de esa juventud vieja. Y bien, ¿cuántas generaciones pasaron por el colegio? Muchas. Y resulta que me vino a la cabeza alguna vez que yo tenía que dejar algo para la posteridad. Y entonces me puso la oportunidad de 14 años de trabajar por la juventud de mi patria. 14 años me tomó reunir todo ese material para reunir como el mejor testimonio individual para la patria la historia del Colegio Nacional de la Capital. ¿Cuántas promociones han pasado? ¿Cuántos hombres ilustres han pasado? Como decía yo también hace poco, el Colegio Nacional era, digamos, el alma mater que se fundó para conservar ese nacionalismo que nosotros habíamos, nuestra patria destrozada, desviciada, empobrecida, tuvo que surgir el Colegio Nacional de la Capital. Ni siquiera seguramente lo han pensado los fundadores o los creadores o iniciadores de lo que, del papel ilustrísimo que cumplió la historia nacional. Y bueno, yo recuerdo que siendo profesor he conocido muchas dificultades. Y decía yo, en alguna ocasión, que yo me he formado no para mostrarme, para hacer alarde de orgullo o de vanidad, ni la orfandad de la vida,
ni la pobreza, ni el sacrificio pudieron torcer ese afán por terminar esa obra fundamental que había comenzado, que era la historia del Colegio Nacional, del querido Colegio Nacional. Y en la última cena, que ojalá pusieran decía hace poco que pueden secarse nuestros ríos, desaparecer nuestros bosques, desaparecer las represas, como han desaparecido y pasado nuestras ilusiones, como esos camarotes que van pasando por la bahía de la Asunción, hacia otros mundos. Yo comienzo y les puedo asegurar que es demasiado el caudal de sentimientos que se aguantan en el corazón. Y digo, les suelo repetir a toda mi familia que yo ya estoy más cerca del más allá que del más acá. Y que aunque ellos no crean, yo ya estoy viviendo la mitad de un cerro. Vamos a ir a la puerta. Me han quitado los salidos de la misma de los ojos. Y yo me saco el lente y no veo nada. Tengo dos estrenos en el corazón y como la guinda de la torta, una dosis de cadera que no me deja ni dormir. Pero sigo viviendo con el mismo entusiasmo y el mismo espíritu que la mantuvo durante toda la vida. Creo que este homenaje lo voy a llevar en el mejor de los recuerdos y en el rincón del corazón. Porque, como les digo, el Colegio Nacional ha dado muchos en el orden de la cultura, individuos políticos, profesores, doctores, ingenieros, etc. Y entre ustedes, religiosos, sacerdotes, y bueno, qué formidable cosecha de ustedes. Hemos vivido, hemos convivido y todavía festejamos todas las macanas que hemos hecho. Hay algunas canciones que no se pueden cantar. Hay palabras que no se pueden traducir. Es como el enamorado que me había dado en el clavo y decía, ¿por qué la enamorada no me quiere y prefiero a la que a mí me refiere? El destino satánico me quiere con el mismo puñal que yo quiero. Por tanto, yo les agradezco este homenaje. Una de mis, digamos así, la mitad de mi vida es la que está a mi lado. Es mi esposa, que todavía me soporta. 60 años de casado, 60 años de matrimonio que padre. De cualquier manera de tolerancia. El amor a la carne, yo les puedo decir que aún enfermo y todo, tuve 16 años de asistencia sobresaliente consecutiva en el Colegio Nacional de la Capital. No había lluvia, no había frío, que siempre una enfermedad, siempre en el puesto. Y así, y sobre todo, recibíamos un certificado pequeño de manos del presidente de la República, que siempre honraba la curación de cada año. Por lo tanto, toda mi vida, o la mayor parte de mi vida, me he sacrificado por hacer lo mejor que pude. Si no pude hacer bien, sabrá debido a mis limitaciones y pues seguramente fuera de oportunidad. Así como tenemos 5 sentidos, también tenemos otros sentidos que a veces nos damos cuenta. Por lo menos para la vista, el sentido de la horizontal y de la vertical. En el sentido del sentimiento, el sentido del equilibrio. Es difícil equilibrar las emociones, el carácter, etc. Y en fin, hay otros el sentido de la vertical y de la horizontal, el sentido de la ubicación
alpinismo. Yo hoy todavía no sigo uniendo. Gracias por todo de corazón, gracias por parte de mi señora esposa de también que me acompaña y que sufre también a mi lado. Pero en fin, así es la vida de este tipo de vida, pero no va a tener que corregir. Muchas gracias. Pero, en fin, estoy aquí, eso es lo importante, ¿verdad? Claro. Estoy feliz de verlos a todos. Dios mío, qué grande. Estoy feliz de estar acá con ustedes, señores del CNC, del glorioso CNC. Y así con sus remeras se los ve más o menos jóvenes. Les felicito porque eso es parte de ustedes, ¿verdad? Sentirse jóvenes y de todo. Queremos ser siempre jóvenes. Estoy contenta de que se hayan recordado de esta dama. Gracias a mi amiga, me encontraron. Y bueno, yo no tengo la verba del profesor Sosa de ninguna manera. Él se especializa en eso. Yo solamente quiero decirles que soy muy feliz de verlos reunidos y que hoy cumplen 40 años de egreso. Eso quiere decir mucho. Que sigan unidos, ya los vi en años anteriores y ahora a los 40, Dios mío, fantástico. Están todos iguales. Pero claro que están distintos a cuando eran mis alumnos. Está más bonito que nosotros. Están hermosos todos. Muy bien. Yo feliz de que hayan salido excelentes personas. Eso es lo que más me satisface. Que no fue en vano mi flagueo, porque mi flagueado bastante, ¿verdad? Ya. Siempre para que ustedes sean buenas personas. Y lo he logrado, verlos profesionales, padres de familia, abuelos, y estamos iguales en eso, ¿verdad? Yo les deseo una unidad incorruptible como el CNC siempre les mantuvo, que mantengan eso, ¿verdad? Que lo más lindo del ser humano es la compañía de los amigos y hermanos, que ustedes fueron como hermanos tanto tiempo, 6 años, y luego la vida se esparcieron, pero permanecen unidos. Es fantástico. Les felicito y pido al Hacedor, a nuestro Señor, de que los mantenga unidos, que siempre sean cordiales, que siempre sean caballeros, respetuosos, excelentes personas del CNC, para ser siempre orgullosos, ¿verdad? Como algunos del CNC. Que esta Navidad, este año nuevo, nos traiga el divino Niño Jesús mucha salud, que es lo que necesitamos. Al tener salud, tenemos todo. Muchas gracias por estar con ustedes y me siento muy feliz. Felicidades a cada uno.